iniciar este tema, pues es saber qué es un sistema agrosilvopastoril. Esta es una modalidad de sistemas agroforestales, esta es como la familia grande de los sistemas agroforestales, que integran en una misma área los siguientes componentes. Entonces, ¿qué contiene un sistema agrosilvopastoril? Vamos a encontrar arbustos o árboles, vamos a encontrar gramíneas, vamos a encontrar animales y obviamente el componente suelo. Todos estos componentes generan una integralidad. ¿Por qué? Porque hay interacciones entre ellos, generan, digamos que beneficios y perjuicios los unos a los otros, van a interactuar y van a estar íntegros en el sistema, generando pues diferentes tipos de reacciones entre unos y otros. Vamos a entrar a ver un poco más de eso. ¿Qué sistemas podemos encontrar o cómo se clasifican estos sistemas agroforestales que, como les decía ahora, es la familia grande? Tenemos tres componentes generales, que son los cultivos agrícolas, la forestería y la ganadería. Cuando hablamos de cultivos agrícolas, nos estamos refiriendo, cultivos agrícolas y forestería, nos estamos refiriendo a esos sistemas que asocian árboles con cultivos agrícolas. Esos sistemas se llaman sistemas silvoagrícolas. Generalmente ese es el nombre que reciben. Acá no estaría inmerso el componente animal en los sistemas silvoagrícolas. Simplemente cultivos y la parte de forestería, que están los árboles principalmente. No estaría de forma principal en este tema, en este tipo de sistemas, el componente animal. Cuando integramos la forestería, los cultivos agrícolas y la ganadería, conformamos lo que conocemos como sistemas agrosilvopastoriles. Los sistemas agrosilvopastoriles ya son sistemas que integran entonces árboles, generalmente forestales, cultivos agrícolas y la ganadería. Entonces ya estarían inmersos los tres componentes que vemos en la parte superior. Voy a usar acá mi puntero. Ya veríamos inmersos los cultivos agrícolas, la parte forestal y la parte ganadera. Esos sistemas que integran los tres componentes se llaman sistemas agrosilvopastoriles. Y los sistemas que únicamente asocian la parte de árboles con la ganadería se llaman sistemas silvopastoriles. Básicamente, pues para el tema de hoy vamos a trabajar los dos últimos que incluyen el componente animal. Entonces, pues es la asociación bien sea del animal, el pasto y los árboles, o el animal, el pasto, los árboles y un cultivo agrícola. ¿Listo? Básicamente esa es la primera claridad y diferencia que debemos tener presente a la hora de hablar de estos temas. Hola Moni, ¿me escuchas? ¿Sí? Uy, por fin, qué pena con ustedes, ya tenía un problema aquí de audio. Hay varias personas que no están viendo la presentación. Recuerden, en la parte donde dicen personas, en la parte superior derecha, van a encontrar el icono que dicen personas. Ahí van a encontrar la parte donde dice presentación, AgroKaizen, y entre paréntesis presentación. Le van a dar ahí el clic y van a colocar el fijar, que es un tipo como de ganchito. Para los celulares, si no sé muy bien cómo es, Moni. Así como lo describiste. Los que están en computador, nada más es que le den clic a donde dice AgroKaizen presentación y desde ahí mismo pueden poner fijar, o en la pantalla se posan sobre la imagen. En este momento está apareciendo un dibujito de un sol, unos árboles, una vaca, un pato. Perfecto, Moni. Y le dan sobre la pantalla y ahí les aparece el ganchito de fijar. ¿Listo? Listo, entonces continuemos, Moni. Qué pena contigo, gracias. Vale, no te preocupes. Como les venía comentando, pues en ese sistema, en ese mismo lugar, van a estar todos estos componentes interactuando y no van a interactuar solo entre ellos. Hay unos factores ambientales que también realizan una interacción con todos los componentes que previamente habíamos nombrado, que eran pues animales, suelo, árboles y o arbustos y el pasto también. ¿Qué sucede? Pues hay, como les comentaba, también hay interacciones que son positivas, interacciones que son negativas. ¿Qué podría ser una interacción
positiva. Por ejemplo, el que hayan más componentes vegetales, como los árboles y los arbustos, que proveen algo de sombra al sistema, al pasto, por ejemplo, y al suelo, ayuda a que la evapotranspiración no sea tan fuerte como en un suelo que está desprovisto de árboles y de algo de sombra. Entonces, eso es una interacción positiva. Cuando el animal defeca, orina y deja ese material como un posible elemento de abono orgánico para las plantas, hace una interacción positiva, en este caso con el suelo y con las plantas, porque les está proveyendo materia orgánica, nitrógeno y nutrientes a las plantas. Cuando está haciendo mucho calor, la temperatura se eleva hacia el mediodía y los animales logran darse sombra o un lugar más fresco debajo de los árboles y los arbustos, eso es una interacción positiva porque le estamos generando un bienestar animal a esos animales que tenemos en producción, que se encuentran pastoreando y que obviamente van a estar con un confort frente a otras producciones como otras ganaderías, otros apriscos que estén con el mismo sistema pero sin árboles, en un monocultivo, en un suelo desprovisto, en un lugar donde no tienen sombra. Les encargo porfa silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, continuemos. ¿Qué otras interacciones positivas pueden haber en este entorno? Los árboles que generan la hojarasca, que generan todo ese residuo vegetal. Porfa, silencio micrófonos, gracias. Que generan todo ese residuo vegetal, todas esas hojas que caen, eso se vuelve materia orgánica y esa materia orgánica también beneficia al suelo. El que puedan llegar a esos árboles y arbustos, fauna, animales, abejas, por todo el componente vegetal, pues también ayuda a hacer una interconexión en el sistema para mejorar la relación medioambiental. Entonces tenemos todo este tipo de interacciones que son positivas. De igual manera pueden haber interacciones negativas, no todo tiene que ser necesariamente bonito. Por ejemplo, el animal cuando hace la herbivorilia, cuando defolia el árbol, la planta, está generando una interacción negativa porque está consumiendo la planta y esto hace daño. Cuando el animal se rasca con los árboles, con los arbustos, puede correr el riesgo pues, de dañarlos, dañar las cortezas, dañar los árboles, partirlos. Eso es una interacción negativa. Entonces, pues como vemos, pueden existir todo este tipo de componentes y pues interacciones que se pueden ir dando. Todo esto interfiere, el ambiente interfiere y pues tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones para pues poder tomar decisiones y hacerlo el mejor uso a este tipo de sistemas. ¿Listo? Existen diferentes arreglos o aplicaciones agrosilvopastoriles. Vamos a hablar un poco de algunas de ellas. Una de las más comunes son las cercas vivas. Acá en la imagen están viendo una cerca viva con Gliricidia sepium, que acá en Colombia en muchas zonas lo conocemos como matarratón. No sé en otras zonas del país y en otros países cómo lo llamen ustedes. Nos pueden escribir en el chat para conocer el nombre de esta leguminosa en otras regiones. ¿Qué beneficios se han encontrado en los diferentes estudios de investigación de las cercas vivas? Han visto que se puede llegar a ahorrar hasta un 54% en los costos de cercado frente a las cercas convencionales, que pueden ser en la madera o pueden ser también en cemento o en un material más costoso, en la madera plástica. Bueno, existen otro tipo de elementos que se pueden usar para las cercas, pero empleando cercas vivas podemos tener un ahorro frente a esas otras opciones que tendríamos para realizar. Hay una disminución en la tala para obtener la madera. Muchas veces pues, la madera que obtenemos para hacer esas cercas en nuestras fincas pues proviene del material vegetal a que sirven nuestras fincas. De pronto es una reservita por ahí que hay de bosque, una reserva de árboles por allá, adentro de la reserva pues buscamos qué arbolito está bonito, que no se note que lo quitamos y empezamos a hacer nuestras cercas.
Entonces, pues vamos a disminuir con la creación de cercas vivas este tipo de conductas que pueden estar afectando el medio ambiente. La delimitación del predio, pues definitivamente tener una barrera que nos permita tener bien definido el perímetro de nuestro predio, que nos permita evitar el ingreso de otras personas, de otros animales a nuestro predio, es muy importante también pues por el tema de sanidad y prevención de enfermedades, por prevención de robos, por evitar que nuestros animales se escapen de la finca. Entonces pues es muy importante usar la delimitación del predio y más si podemos hacerlo con este tipo de cercas vivas. También podríamos tener en diferentes potreros una opción para la sombra de los animales. Y vemos acá en la imagen, pues debajo de estos árboles de matarratón, de Gliricidia serpens, en un momento de mucho calor los animales pueden refugiarse en la sombra de estos árboles y obtener un beneficio de este tipo de arreglo o aplicación del sistema agro-silvopastoril. También tendríamos la opción de poder obtener algo de forraje para los animales, en este caso un forraje de tipo proteico, que me ayudaría a complementar la dieta que están obteniendo ellos en pastoreo. Muy seguramente una vaca acá fácilmente puede ramificar algo de estos árboles, una cabra seguramente también puede hacerlo. Entonces, pues tenemos unas opciones muy interesantes con este tipo de arreglos. Tenemos otro arreglo o aplicación también muy usadas en los sistemas agropecuarios de nuestros países, que son los bancos forrajeros. Esto que están viendo en la imagen es un banco forrajero de, nuevamente, matarratón o Gliricidia serpens. Como vemos, hay una alta densidad de forraje, es una de las características principales de este arreglo, de estas aplicaciones agro-silvopastoriles. Tenemos la posibilidad de crear bancos forrajeros que sean solo proteicos, como este, que está conformado únicamente de una leguminosa, que sean únicamente energéticos, como los bancos que hacemos con pastos de corte, que tienden a generar un mayor aporte de energía, o podemos hacerlos mixtos. Todo esto lo podemos realizar con un banco forrajero. En estudios que se han realizado, pues han alcanzado a investigar y a encontrar que con este tipo de sistemas pueden suplirse desde el 30 al 80% de los requerimientos de proteínas que tienen los animales en la producción. Entonces, pues es una opción que puede resultar bastante atractiva y económica para muchas personas. Y es uno de los arreglos o aplicaciones agro-silvopastoriles que podemos emplear en nuestras fincas. Cuando pues se ha visto mayor uso, mayor empleo de estos bancos, por ejemplo, en fincas que tienen poca área y pues les queda muy complicado hacer potreros grandes o tener grandes extensiones para generar varios potreros y alimentar de una forma pues de buena calidad a los animales, generan estos bancos para poder suplementar mediante el corte y acarreo en comedero a los animales de su producción. Tal vez una de las desventajas de los bancos es esa, que pues el principal uso, la principal forma de uso es mediante ese corte y acarreo, y pues eso genera también un gasto en cuanto al trabajador se refiere, a la persona que se va a encargar de ese corte y acarreo, y de pronto en el picado o en el suministro de este tipo de forrajes, pero pues es una muy buena opción también. La recomendación es hacer siembras de 2 a 3 metros entre surcos para darle una comodidad al trabajador a la hora de estar pasando en el surco y cortar el material forrajero que debe llevar, y hasta 1 metro entre plantas. Ojalá sí podemos ponerlas más unidas, porque entre mayor unido esté el forraje, la distancia entre planta y planta, mayor intensificación proveemos al sistema y mayor forraje podemos generar por metro cuadrado. Eso también va a depender del tipo de forraje que estemos usando y de las podas y la frecuencia de las podas que vayamos a implementar. ¿Cómo vamos hasta ahí, José? ¿Tienes algo que contarnos? ¿Todo va bien? ¿Nos estás escuchando bien? Perfecto, se les escucha perfectamente. Vale, muchísimas gracias, qué amable. Continuemos entonces.
tenemos acá otro tipo de arreglo silvopastoril o aplicación silvopastoril, también muy frecuentemente usada, que son los árboles dispersos en potrero. Si ustedes se fijan en la imagen que está en este momento en pantalla, van a ver que hay varios árboles y arbustos de Leucaena leucocéfala, Leucaena, huachín, creo que también le dicen allá en México, me acuerdo mucho cuando estuve allá en la maestría, así era que le llamaban huachín. Y está disperso, no hay un orden, no hay como una fila, una hilera de leucaena, sino que hay diferentes árboles y arbustos distribuidos en el potrero sin un orden específico. ¿Cuál es la idea? Este tipo de implementación, arreglo o aplicación nos permite mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas. Si tenemos un potrero que ya tiene el forraje, nos queda muy difícil de pronto pues desocuparlo, dejarlo un tiempo inactivo y tenemos que alimentar de todas maneras a nuestros animales y hacer uso de él. Lo que podemos es ir por zonas, seleccionando y sembrando árboles de forma dispersa en los potreros. Esto pues va a ayudar definitivamente a la productividad porque como ven pues los animales no solo van a tener en un momento el pasto que ya estaba ahí establecido, sino que también van a tener los arbustos y los árboles que han ido creciendo en el potrero y que les están proveyendo además de alimento rico en proteína, en este caso con la leucaena, les están dando sombra y les está dando un mayor confort, una mejor productividad y una mejor sustentabilidad. Se mejora también la aireación del suelo. Cuando tenemos, esto lo vamos a ver también más adelante en una imagen, pero cuando tenemos plantas en monocultivo, pues estas plantas tienen un solo patrón de raíces. Y ese solo patrón de raíces, pues a veces, sobre todo en las gramíneas, tienden a ser muy superficiales. Y eso hace pues que no se genere esa aireación porque esas raíces no rompen, no levantan, no penetran el suelo. Entonces se genera como un endurecimiento con el pastoreo consecutivo del ganado. Esa es otra de las interacciones negativas. El constante pisoteo del ganado sobre el suelo lo va compactando. Entonces, pues si tenemos solo gramíneas, vamos a seguir favoreciendo esa compactación del suelo. Cuando sembramos ese componente arbóreo, las raíces de un árbol son más grandes, más fuertes, más profundas, y esto nos va a servir pues, para mejorar esas condiciones del suelo. Además de eso, en este caso, el ejemplo de la imagen que están viendo en pantalla, pues es un sistema que tiene gramíneas y que tiene leguminosas. Las leguminosas tienen también la posibilidad de fijar nitrógeno del ambiente y agregarlo al suelo, entonces vamos a estar mejorando muy seguramente la calidad de este pasto. Esta imagen que ven ahí es una asociación de leucaena con Panicum máximo, es el pasto que está ahí. Vamos a reducir el estrés por calor, como les había comentado acá, se puede ver claramente que estos árboles que ya están ahí en ese potrero generan una sombra y eso disminuye ese estrés por calor, sobre todo en zonas donde al mediodía, en horas del mediodía se genera un impacto muy fuerte en el aumento de la temperatura y eso nos va a servir para aumentar el consumo. Cuando uno ve estos animales normalmente en campo pastoreando, en un potrero que no tiene árboles, al mediodía ellos buscan la sombra porque el calor es demasiado fuerte. Solo uno, dos, tres animales tal vez están tratando de comer algo y muy seguramente después vuelven a buscar sombra. ¿Por qué? Porque pues se genera un estrés calórico y eso también genera un gasto de energía y pues ellos prefieren esperar un poco en la sombra que baje ese impacto, esas horas de mucho calor y detienen el consumo. Al detener el consumo pues se detiene el ingreso de nutrientes y al detener ese ingreso de nutrientes estamos perdiendo la posibilidad de producir más, no estamos llevando a nuestros animales hasta su máxima eficiencia productiva. Estos árboles también son una fuente de forraje, como les estaba comentando, ahí claramente pueden ver, hay unos arbustos que están pequeños, el ganado puede comer ahí ese forraje, y en estos árboles grandes, cuando hagamos un clareo, cuando quitemos esas ramas que de pronto ya están muy grandes, despejemos un poco el árbol, hagamos una poda, podemos dejar ese forraje ahí en el suelo a disposición de los animales para cuando ingresen a hacer el pastoreo lo puedan consumir y se vuelva también una fuente de forraje.
Se recomienda en este tipo de arreglo o aplicación hacer siembras de esos árboles entre 4 a 8 metros entre plantas. Esto nos va a permitir tener una intensidad de 300 a 150 plantas por hectárea, que es algo muy bueno. Entonces pueden ir poco a poco en un potero que ya tengan establecido, sembrando árboles a esta distancia para generar esa cantidad de plantas, arbustos y árboles disponibles para mejorar sus sistemas de producción. Hay otro sistema también muy común, de hecho es uno de los más empleados tal vez en las producciones y que hemos visto cuando salen esos documentales y esas noticias de sistemas silvopastoriles, que son las pasturas en callejones. En el caso de la imagen, acá hay Penicetum clandestinum con Tithonia diversifolia, o sea, cuyo con botón de oro, e incluso si alcanzamos a ver acá hay una cerca viva. No alcanzo a ver qué es, posiblemente sea una acacia, no logro identificar qué árbol será, pero también tienen cercas vivas. Podemos combinar, esta imagen es muy interesante porque ese mensaje les deja, podemos combinar los diferentes arreglos que les vengo mostrando. Acá hay hileras de una planta rica en proteína, porque en este caso pues, no es una leguminosa, y en callejones tenemos la pastura. ¿Listo? Básicamente ese es el arreglo en cuanto a la imagen. ¿Qué nos permite este tipo de arreglos? Muchísima mayor producción forrajera en el año. Generalmente este tipo de hileras, filas de esa planta proteica, que sea leguminosa o no sea leguminosa, nos permite pues sembrarla muy seguida y eso nos permite tener una carga alta de esas plantas por hectárea. Lo mismo el forraje, pues vamos a centrarlo en esos callejones que quedan entre hilera e hilera y vamos a tener un arreglo muy interesante también, un espacio bastante interesante para lo que sería el forraje. Ya vamos a ver algo de esas medidas. El tener estas plantas, si son leguminosas, por ejemplo, nos permite también mejorar mucho la calidad del suelo, nos permite también por el tema que les comentaba de las raíces, mejorar esa aireación del suelo. La hojarasca que va a estar cayendo de estas plantas también nos permite mejorar esa calidad del suelo, vamos a proveer mayor cantidad de materia orgánica, nos permite reducir los procesos de erosión. Tenemos una carga vegetal alta acá, seguramente vamos a tener también la posibilidad de tener una gran carga animal en este tipo de sistemas y eso nos ayuda pues a generar unos beneficios también al suelo, por más que hayan más animales, pues todas estas raíces, todo este material ahí, todo ese colchón de forraje ahí, pues vamos a disminuir esos procesos de erosión que se dan normalmente en potreros que tienen únicamente un cultivo o son de monocultivo. Se pueden fijar entre 100 y 200 kilogramos de nitrógeno al suelo con este tipo de sistemas. Acá con esta Tithonia diversifolia o botón de oro, como le conocemos acá, no se está fijando nitrógeno, pero sí potasio. Y acá con esta acacia, parece que es una acacia, se está fijando nitrógeno, entonces estamos generando de manera natural una fertilización muy importante al suelo. Sería bueno que hiciéramos cuentas de cuánto nos podemos estar ahorrando realizando pues la implementación de este tipo de sistemas. La siembra del forraje, del pasto, de la pastura, se hace a unos 50 centímetros de camellón donde se pone o se siembra la leguminosa o la forrajera de tipo proteico. Y esa diapositiva se repitió, no, me devolví, disculpen. Y esto permite una gran densidad de siembra en este tipo de arreglos. Por eso es uno de los más usados por la intensificación que confiere al sistema. Al estar sembrando o poniendo más forraje, más plantas, estamos teniendo una producción en toneladas de forraje mucho más alta. Estamos viendo acá de 10 a 20 toneladas de materia seca, no de forraje verde, sino de materia seca al año. Eso nos alcanza para varios animales por hectárea, entonces pues es una gran ventaja. ¿Cuándo podemos decir que un sistema silvopastoril, este tipo de arreglo que estamos viendo es intensivo? Cuando contamos más de 10.000 plantas de leguminosas por hectárea.
Desde 10.000 en adelante ya es un sistema silvopastoril intensivo. Lo regular es que estos sistemas tengan entre 20.000 y 50.000 plantas por hectárea. Incluso en su parte inicial, recién sembramos, como se siembran varias semillas por punto de siembra, pueden llegar a haber hasta 80.000, 90.000 plantas por hectárea. Y a medida que se va usando año tras año, pues llegamos a concentraciones promedio de 30.000 a 50.000 plantas por hectárea. Las leguminosas, la leucaena, la Tithonia diversifolia, la que vayamos a usar, se siembran con una distancia entre surcos de 1,5 metros a 2 metros y una distancia entre plantas de 10 a 50 centímetros. Entre más cerca las podamos poner, mayor intensidad de siembra vamos a tener en ese caso. Entonces, mayor cantidad de leguminosas por hectárea podríamos tener. El pasto debe sembrarse más o menos al mes de haber sembrado la leguminosa. ¿Qué debemos hacer? Revisar cómo va la leguminosa de acuerdo a las condiciones ambientales y a los manejos agronómicos que hayamos hecho pues, para esa siembra de esa leguminosa. Si la leguminosa ya tiene más o menos 25-30 centímetros de altura, ya tiene, digamos que una altura suficiente para lograr sobrevivir ante el pasto. El pasto tiende a ser mucho más invasivo y si lo sembramos de forma simultánea, como la leguminosa se demora un poco más en crecer, va a tender a invadirla y a acabar con ella. Y ese no es el propósito. Por eso es importante tener en cuenta esos tiempos de siembra. Si voy a sembrar en este sistema un componente arbóreo también, debo haber sembrado antes de la leguminosa los árboles que todavía se demoran un poco más en crecer. Depende si son frutales, si son árboles maderables, eso ya depende del arreglo o el sistema que ustedes hayan definido para su sistema de producción. Las hileras de leguminosa pueden espaciarse 40 centímetros entre surco y surco. O sea, lo que estábamos mirando ahora en la imagen anterior, me voy a volver acá del surco de la leguminosa o de la planta proteica al pasto pueden haber más o menos 40 centímetros. Acá hablábamos de 50-60, un promedio de 40 centímetros podría ser también. Si el potrero ya tiene el pasto, pues la idea no sería que ustedes acaben con ese pasto. Si tienen la posibilidad de montar un sistema intensivo, si lo pueden dejar quieto un tiempo mientras establecen la leguminosa y pues hacen todo su proceso de siembra, lo que pueden hacer es controlar en la parte donde va a ir la hilera de la leguminosa lo que es el pasto o el forraje por medio de herbicidas o manejos culturales. Ya ustedes, de acuerdo a sus condiciones de producción, revisan qué les queda mucho más fácil. Y están constantemente haciendo este tipo de controles, este tipo de manejos mientras la leguminosa se establece. Con todas las indicaciones, de forma así muy general, pues ustedes pueden obtener una relación de 30-40% de leguminosa y 60-70% de gramíneas en el sistema. En una imagen que les preparé, quedaría más o menos de esta manera. Si quieren incluir un componente arbóreo, que ya se los puse acá, pues entonces pueden poner las distancias entre sus potreros, que pueden ser de 30-50 metros, pues la separación entre potrero y potrero. Entre surco y surco de la leguminosa, puede ser la leucaena, puede ser botón de oro, deben haber entre 1,5 y 2 metros. Esto por si tienen que hacer algún manejo con maquinaria en unos años para volver a sembrar el pasto, para hacer una resiembra, pues para que quede fácil que la máquina pase por esas hileras. Si lo hacen más estrecho va a ser mucho más difícil pues, que trabajen con maquinaria. Por eso las distancias entre surco y surco. Entre planta y planta, pues que hayan entre 10 y 50 centímetros. Eso es importante, que hayan entre 10 y 50 centímetros para que puedan tener la intensificación que tiene como característica este sistema. Y pues ya ustedes definen de acuerdo pues, a sus sistemas y todo esto, si fuera plano, en la finca pueden dejar potreros también de 30-50 metros de largo, ya depende de cómo lo van a organizar. ¿Sí? No, dale, no te preocupes, continúa. Alguien que activó el micrófono. Bueno.
La idea es que puedan pues adaptarse a las condiciones de su finca. Si es una pendiente, si la finca no es un cuadradito, pues ustedes van adaptando las zonas de acuerdo a lo que quieran. La idea es que tengan esta imagen pues, identificada entre, digamos, así cerca del potrero. Lo que van a hacer es ubicar el componente arbóreo, bien sea de la parte de frutales o forestal, entre surcos donde ubicar lo que es la leguminosa o la planta que les va a generar ese suplemento proteico, y entre surco y surco de la leguminosa van las hileras o surcos de la gramínea o el pasto. ¿Listo? No se les olvide algo muy importante también, pues siempre generarle a los animales la posibilidad en cada uno de los potreros de tener un saladero y un bebedero para poder proveer, hay un micrófono encendido, creo, para poder proveer la cantidad de nutrientes necesarios. La sal y el agua es fundamental para que ellos se puedan suplementar en el día con los minerales y con el líquido que necesitan pues para estar full para su diario vivir y el pastoreo. Este acueducto que está acá también es para que tengan en cuenta el sistema de riego. Este sistema, sobre todo en estos que son tan intensivos, que puedan establecer previamente también un sistema de riego. Si no tienen, digamos, un buen suministro de agua en la finca, ya tuvimos también hace unos meses una charla muy interesante con el doctor Jesús Ember, que nos contaba diferentes formas de cultivar agua, de sembrar agua, de generar agua, bien sea recogiéndola de las lluvias, haciendo reservorios, en fin. La idea es que ustedes garanticen también el agua para sus animales y para que este sistema les produzca todas las toneladas que yo les estoy comentando que puede llegar a producir. Nuevamente, si no le damos las condiciones, pues el sistema no va a funcionar. Entonces es fundamental que también piensen en ese tipo de cosas. Son plantas y requieren de agua para vivir. Ya el fertilizante, digámoslo de esa manera, no lo está ahorrando el componente de las leguminosas que aprovecha el nitrógeno ambiental. Entonces, pues tratemos de proveerle agua para darle también la mayor posibilidad de sobrevivencia a las plantas, la mayor posibilidad de producción a estos maderables o frutales y la mayor también producción de biomasa forrajera al pasto y a la leguminosa que tenemos aquí. Entonces es muy importante también garantizar ese tipo de manejos para que el sistema funcione. Esto sería una imagen, una fotografía de un sistema como el que les estoy comentando, con las pasturas en los callejones. Nuevamente este es con el botón de oro. Ven ahí la hilera o la fila que hay ahí del botón de oro. Y en medio el pasto. En este caso ya es con pasto estrella, con sinodón lenfuensis. Entonces está ahí la fila nuevamente de la leguminosa y en medio el pasto. Hay otra aplicación muy interesante que se ha venido aplicando en diferentes zonas acá en el país, que son los setos forrajeros. Esto lo han usado mucho también en Trópico Alto, donde ya hace más friecito. Estos básicamente, si los pudiéramos definir, son un sistema silvopastoril lineal. Lo que busca es pues asociar a este tipo de sistemas con las cercas vivas, y son una estrategia que nos permite mucho también disminuir el costo pues, de la edición de los potreros, porque entonces la idea es generar alrededor de cada potrero estos setos forrajeros para que el animal pues, tenga acá en medio el forraje que va a consumir y alrededor el arreglo en setos forrajeros. Ya les voy a mostrar un poco más de la implementación. En este caso les puse una foto aérea porque se ve muy bonito cómo queda esa división. En este caso es el tilo, se llama acá comúnmente, o el Sambucus peruviana, el que está sembrado en estos setos forrajeros, y acá tenemos pues un banco forrajero, de hecho, debajo del nombre científico hay un banco forrajero también de este tipo de planta. Puede sembrarse en este tipo de arreglos, estos sistemas silvopastoriles intensivos lineales, hasta más o menos en promedio 2.000 arbustos y en promedio también unos 340 árboles por cada kilómetro que establezcamos de este tipo de sistemas. Entonces también tienen pues un componente muy interesante en el aporte que podemos hacer, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel de dieta. Acá tienen una imagen de cómo iría
sea, hagan de cuenta que de aquí para allá ustedes forman una línea en dirección de donde va la flecha de los 3 metros. Tienen el componente arbóreo, que sería el de la cerca viva, y tienen el componente de la leguminosa, que va a servir de alimento para los animales, que en este caso son los arbustos. ¿Listo? La idea es hacer franjas de árboles por cualquier división del lugar de la finca que queramos. Podemos hacerla por los potreros o por la periferia, como nosotros lo veamos más conveniente de acuerdo a nuestras condiciones. Y en cada franja de estas deben haber 2 líneas de leguminosas o arbustivas forrajeras sembradas en 3 bolillos, o sea que formen este tipo de triangulitos, que formen este tipo de estructura. Entonces se hacen 2 hileras formando 3 bolillos y se deja 1 metro entre plantas y 1 metro entre líneas. Entonces 1 metro de esta planta y 1 metro de esta línea de plantas a la otra línea de plantas leguminosas. Entre árboles ya se puede hacer una separación, una distancia más larga, entre 3 metros, para dejarlos crecer pues a un buen tamaño, que también le generen esa aireación al suelo, que sirvan de sombra, que generen fijación de nitrógeno si son leguminosas. La idea es que ellos sean la cerca viva, o acá por ejemplo pueden sembrar el maderable, o ahí pueden sembrar el frutal. Esa es la idea. Entre la última hilera o fila de la leguminosa y el árbol también hay 1 metro. Entonces básicamente esa sería como la estructura. Y acá tenemos otra imagen también aérea de cómo se ve este tipo de sistemas. Acá todavía el componente arbóreo de la mitad está en crecimiento, si lo alcanzan a ver, acá por donde llevo el puntero del láser, y al lado y lado se ven las 2 hileras de los cedros forrajeros, y pues es lineal, por eso se habla de un sistema silvopastoril intensivo lineal. Y nuevamente, pues en 1 kilómetro que generemos este tipo de sistemas estamos generando una gran cantidad de componente forrajero y de alimento para los animales. Ya para ir pues complementando este tipo de arreglos que hay 5 principios agroecológicos de los sistemas silvopastoriles. Son los siguientes: el primero es aumentar la biomasa y diversidad vegetal, el segundo es frenar la degradación del suelo y promover su recuperación, el tercero es proteger las fuentes de agua y darles uso racional, el cuarto es aumentar la productividad animal y forestal por unidad de superficie, y el quinto es conservar la biodiversidad regional y hacer uso sostenible de la biodiversidad asociada a los sistemas de producción ganadera. Acá tenemos una imagen, esta imagen es en Argentina, un sistema silvopastoril que hay con un pasto que le llaman jesuita, no recuerdo el nombre científico, y pinos, en este caso. Hablando un poco de este tipo de componentes que deben tener, o de reglas que deben cumplir en los sistemas silvopastoriles, tenemos pues el primero, que es aumentar la biomasa y la diversidad vegetal. Y la diversidad definitivamente la generamos. Tenemos un primer piso, que son los pastos y las leguminosas rastreras, un segundo piso, que son las arbustivas forrajeras, un tercer piso, que son los árboles maderables o frutales, y un cuarto piso, que son los árboles más grandes y las palmas, que ya no son pues utilizados de pronto como fines productivos, sino ya como más un objetivo pues de conservación del ambiente. Entonces podemos llegar a tener hasta 4 pisos, una diversidad vegetal bien interesante, y pues obviamente al generar pastos, leguminosas, arbustivas que pueden ser consumidas por los animales, aumentamos esa biomasa forrajera disponible para los animales, y con los árboles maderables y los otros árboles, la biomasa forrajera en general, la biomasa verde en general, que nos ayuda a, entre otras cosas, a capturar carbono y a generar muchos beneficios medioambientales. Acá hay imágenes muy interesantes sobre la segunda regla agroecológica que deben cumplir estos sistemas, y es frenar la degradación del suelo y darles un uso racional a estos suelos. Tenemos una imagen, yo conozco esta hacienda de forma personal en la universidad, nos llevaron muchísimas veces a conocer la hacienda El Chaco en el municipio de Piedras, Tolima. Inicialmente era así como ustedes están viendo, y allá en ese municipio hay muchos sistemas ganaderos con este tipo de potreros, digámoslo así, porque personalmente es que no se ve sino piedra, por algo se llama piedra, y hace honor al nombre del municipio. Entonces, esta gente en esta hacienda buscó una solución, decidieron hacer una inversión y empezar a montar sus sistemas silvopastoriles. Años después,
compara uno las imágenes y ver pues todo ese verdor por todo el sistema, realmente es muy reconfortante ver esa intensificación no solo en el forraje, sino en el número de animales que hay por hectárea. Acá contamos 2, 3, 4, 5, 6 animales aproximadamente, y acá hay mucho más que eso. Acá atrás hay como 3, 4, otros 3 acá y otros 3 acá al frente. Entonces pues realmente se nota la intensificación que se puede lograr con este tipo de arreglos silvopastoriles. Muy seguramente, de seguir como iban en la primera imagen, el suelo se iba a ir degradando cada vez más, y no se le estaba dando el uso racional o el potencial que podía ofrecer realizando unas mejoras con un sistema silvopastoril. Esta es otra imagen en la hacienda del Porvenir en Cesar, Colombia. Esta sí no la conozco de forma personal, pero pues estos eran los potreros antes de los sistemas silvopastoriles, y estos son los potreros hoy en día con sistemas silvopastoriles. Entonces realmente se ve un cambio muy interesante y se cumple definitivamente con esa segunda regla agroecológica de frenar esa degradación y darle un uso más racional al suelo. Tenemos también el tercer punto, la tercera regla agroecológica, que es proteger las fuentes de agua y hacerles un uso consciente y sustentable a ese recurso hídrico. Estas son imágenes que tuve la oportunidad pues, de tomar de una presentación que nos regaló el doctor Juan Diego del CIPAF el año pasado en una clase que estaba dando en la Universidad de Nutrición de Rumiantes, y podemos ver el cambio. Empezó en 2007, miren la degradación que se estaba generando en esta fuente de agua ya por la falta de ese forraje, la falta de esos árboles. Miren cómo se va perdiendo el componente de suelo. Si esto sigue así, se va a ir perdiendo cada vez más, se va a dar más erosión al suelo, pero se empieza pues el arreglo del sistema. A los 2.5 meses ya vemos un poco más de verde, ya vemos acá a los 13 meses árboles más desarrollados, y vemos acá en 2011 cómo esa fuente hídrica ya está mucho más protegida, mucho más conservada, y no vamos a perder la posibilidad de contar y mantener un recurso hídrico tan importante en la finca. Es importante también tener en cuenta que el tener todos estos componentes vegetales en un potrero, pues nuevamente, como les había más o menos comentado al principio, nos ayuda a conservar también ese recurso hídrico en los potreros. Se disminuye muchísimo más la evaporación del agua que está en el suelo, se disminuye esa lixiviación de nutrientes y de agua en general por la escorrentía. Los árboles y la hierba obviamente tienen algo de transpiración, y la combinación de esas dos cosas es lo que llamamos evapotranspiración, pero va a ser mucho menor porque ellos van a captar parte de ese recurso hídrico, y los animales pues al hacer el pastoreo, la depuración del recurso forrajero, estimulan el crecimiento de nuevo forraje, de nuevas ramas, de nuevas hojas que van a seguir requiriendo pues almacenar en ellas esa cantidad de agua. También pues el poder retener agua en este tipo de sistemas, que no se pierda por esa escorrentía, también nos permite hacer una mejor recarga del acuífero subterráneo, lo cual va a permitir también que las plantas pues bajo tierra tengan un recurso de humedad, de agua, de recurso hídrico importante para mantenerse bien y recuperarse. Entonces pues definitivamente los sistemas agrosilvopastoriles nos permiten cumplir con este tercer punto de los requerimientos o reglas agroforestales que deben cumplir. También estaba lo que les comentaba de ese componente de raíces. Entonces, dependiendo del tipo de planta, acá solo vemos plantas herbáceas, pero pues una planta como un arbusto tiene todavía raíces más profundas, pero todos estos arreglos diferentes de raíces nos permiten que se favorezca esa ocupación del suelo, nos permite también que se fije mucho más el suelo, y pues se disminuya con esto el daño al suelo como tal y la pérdida del recurso hídrico. Entonces por eso la diversificación también de estos sistemas radicales es tan importante, y el poder tener diferentes componentes forrajeros en un potrero, como sucede en el sistema agrosilvopastoril, nos genera tantos beneficios.
a diferencia pues del monocultivo, que por ejemplo no tiene el aspecto de una gramínea, tienen raíces a veces muy superficiales que no logran generar pues todo ese beneficio y ese uso favorable del suelo. El cuarto punto es aumentar la productividad animal forestal por unidad de superficie. Esto también lo tomé de esa presentación que nos hacía el doctor Juan Diego del CIPAF, y vemos cómo él nos muestra acá en esta primera imagen que en un sistema tradicional de un potrero de monocultivo podemos tener una carga animal de 0.55 grandes animales por hectárea. Cuando ya empezamos a incluir los sistemas silvopastoriles, tanto para ganado de leche como para ganado de carne, en ganado de carne podemos aumentar de ni un animal grande por hectárea a 2.5 grandes animales, y además de eso producir 45 kilogramos por hectárea más de carne al mes. En leche podemos llegar a tener cargas hasta de 3.5, en muchas razas pues son animales un poco más livianos que los animales de carne, entonces vamos a tener un poco más de animales grandes y podemos generar con ganado doble propósito, con un ganado que no es especializado en leche, y 9.5 litros por vaca día. Entonces pues realmente se ve una mejora en lo que es la producción y el uso de esa unidad de superficie. También vemos acá otros datos tomados nuevamente pues, de esa charla que nos compartió el doctor, y es aquí sí de pronto José, no sé si de pronto puedes hacer un comentario o algo. Estos son unos indicadores económicos. Esa es la inversión que se hace por hectárea de acuerdo al sistema. Esta es una pradera diversa, normal, una pradera con monocultivo que ya se trabajó para monocultivo, un sistema silvopastoril intensivo y un sistema silvopastoril asociado con un componente maderable. Vemos también la ocupación, que primero es la inversión que se tuvo que hacer, ¿no? Cuánto se debe invertir para cada uno de los sistemas. Lo segundo son las unidades gran ganado por hectárea. En la primera no me cabe ni una unidad gran ganado, en la segunda 1.1, en la tercera 3 y en la cuarta 2.55 unidades gran ganado, que es la unidad general para hablar de unidades animales, que sería lo que representa una vaca con ternero al lado, que son más o menos 450 a 500. Y acá es donde te decía de pronto, José, tú que conoces más estos términos, tasa interna de retorno en carne y tasa interna de retorno en leche. Nos habla que en el primer viable, ¿ya estoy? Sí, ya ahí estoy. Dale. Vale, no te preocupes. Vale. Sí, esa parte de tasa interna de retorno es un término que utilizamos en términos financieros cuando evaluamos la viabilidad de un proyecto, ¿no? La tasa interna de retorno lo que nos trata de hablar es de que en un tiempo determinado de una inversión que realicemos, pues eso da como una tasa que da generalmente en porcentajes. Ya cuando uno analiza una tasa interna de retorno de un 10% para arriba de esos proyectos, es bastante rentable o digámoslo viable. Los proyectos que yo manejo siempre manejo un 16% para que vaya a la fija cuando presento convocatorias. Pues aquí vemos en un sistema silvopastoril, cuando lo hablamos normal, sin la parte maderable, tiene un 13%, o sea, es viable, es digámoslo, un tipo de inversión que va a ser muy rentable, pero en esta parte de maderas vemos que ya prácticamente casi que lo duplica. Entonces, pues eso es lo que nos indica prácticamente que por metro cuadrado, que es la invitación en la que estamos haciendo todos estos sistemas silvopastoriles, es que no solamente por metro cuadrado estamos produciendo leche, carne, sino también estamos produciendo también maderables, frutales. Vemos bastantes sistemas silvopastoriles que nos pueden ayudar a aumentar el ingreso económico de nuestras fincas, y pues de hecho en la parte ecosistémica y ecológica pues va a favorecer muchísimo el medio ambiente. Obviamente eso sería. Bueno, aquí está la parte de leche, ¿no? También, de igual forma ya vemos esos mismos parámetros de producción de leche. Vale, José, gracias por la explicación. Excelente, ahora sí se entendió. Bueno, la quinta regla agroforestal es conservar la biodiversidad regional y hacer uso sostenible de esa biodiversidad asociada a la ganadería. Cuando tenemos un monocultivo que no hay ni una planta ni nada que hacer ahí, pues
estas especies se van alejando y buscando lugares donde puedan realmente refugiarse, donde puedan realmente pues, vivir, alimentarse y poder realizar sus ciclos de vida de forma tranquila y natural. Con los sistemas de monocultivo y esas praderas degradadas, pues no vamos a permitir que esa fauna esté ahí y que esa biodiversidad regional progrese. Por último, y ahora sí, estos ya son mis últimas intervenciones, cuando estamos trabajando sistemas de monocultivo, casi siempre debemos invertir en esto que son fertilizantes químicos, que tienen un costo, que tienen un valor, pero con los sistemas silvopastoriles tenemos un abono gratuito que podemos estar utilizando. A veces decimos implementar esto es costoso, me lleva un tiempo, es difícil, no lo voy a lograr, pero pues a largo plazo, a mediano plazo, de hecho, ni siquiera a largo plazo, es una inversión que va a valer mucho la pena y va a ir generando ahorros muy interesantes. Cuando hablamos de abonos, estamos hablando, por ejemplo, que en el aire, más o menos el 80% de lo que compone el aire es nitrógeno, y estas plantas arbóreas leguminosas tienen la posibilidad, y arbustivas, de hecho también leguminosas, tienen la posibilidad de fijar ese nitrógeno que está en la atmósfera, ese nitrógeno que está en el aire, fijan al suelo. Alguien prendió el micrófono y está echando por aquí. Ya lo voy a desactivar, don Jesús Sevillanos. Ya lo voy a cuadrar acá, no te preocupes. Dame un segundo. Listo. Y no le puedo poner cuidado, no sé qué contó. Sí. Dale, ya le quité, ya le puse silencio. Continúa. Ya ahorita empezamos a que las personas participen. Ya estoy terminando, no te preocupes. Entonces, nuevamente, tenemos en el aire un 80% de nitrógeno, que es el componente principal de esa urea que aplicamos a muchos de los potreros que estamos abonando en nuestras fincas. Ese nitrógeno que está en esa urea está ahí en el ambiente, en el aire que ustedes no ven, pero está ahí al frente de ustedes. Y estas plantas tienen un poder mágico de tomarlo y poderlo introducir al suelo. Entonces nos estamos perdiendo la posibilidad de que estas plantas, pues además de darle comida a los animales, estén fijando ese nitrógeno y nos estén dando un abono gratuito. Entonces, pues ese abono es importante. Otra cosa, el fósforo es otro de los elementos muy importantes a la hora de fertilizar pues, nuestras praderas, que casi nunca usamos, casi siempre no usamos urea. Y pues por lo costoso, tal vez por eso solo se usa la urea, no lo utilizamos en abonos que estén combinados. Y tenemos plantas como ese botón de oro que nos lo está regalando. Entonces tenemos otra planta que nos está dando la posibilidad de fijar otro nutriente, de proveer otro nutriente a nuestro sistema. Y nuevamente de forma gratuita, solamente sembrando. Y por último ya, la invitación, pues no aplicar solo estos sistemas a la ganadería. Vieron muchas fotos en ganadería, porque es en el espacio donde más se ha estudiado a los sistemas silvopastoriles, pero ya encontramos sistemas como este, que es con pasto y teca, donde hay aves para postura, donde hay aves, de hecho yo creo que esto maneja también esta incubación, porque se ven unos gallitos por ahí, vemos cerdos. Los cerdos los utilizan mucho con frutales, con árboles que dan bellotas para el consumo de esos frutales y esas bellotas. Obviamente no nos podemos quedar atrás con los ejemplos del mundo mundial, las cabras, que tienen una gran habilidad para consumir las plantas arbóreas y arbustivas, y los ovinos también, que son animales que todavía en mayor intensificación podemos introducir a estos sistemas y generar mucha más rentabilidad. Esto ya podemos seguir, no sé, José, de mi parte ya Perfecto, súper bien, ¿no? Excelente, Moni, excelente presentación, supremamente, digámoslo, ¿no? Ahí está toda la parte técnica, como la debemos manejar desde cero, ¿no? Digamos cómo sembrar, los tipos de siembra, los diferentes tipos de sistema. Entonces ya acaba de resaltar, pues, hacer como un breve resumen en que este es un sistema que nosotros integramos mucho en algo que llamamos desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es prácticamente utilizar nuestro recurso que tenemos en este momento sin comprometerlo en un futuro. Entonces, estos sistemas silvopastoriles ya se están viendo como algo casi que obligatorio
utilizar en todas las producciones de ganadería, de la parte de pecuaria, bueno, las personas que pueden manejarlo en la parte también de otras especies, pues es totalmente bienvenido. Es la integración de todo un ecosistema, agua, suelos, árboles, forrajes, animales, y por supuesto el principal, llamémoslo actor, o digámoslo, sí, uno de los principales interventores, el hombre. El hombre debe tener la capacidad administrativa de generar ese equilibrio que hay en el entorno. ¿Por qué? Porque esos sistemas silvopastoriles también tienen algo que se llaman capacidad de carga. Nosotros, por más abundante que tengamos nuestros forrajes y todo el sistema, no podemos, digámoslo, sobrepasar esa carga animal que tenemos por área. Entonces es muy importante analizar estos sistemas antes de tener o vincular animales. Recomendaciones que les doy también por la parte de experiencia. Muchas personas les gusta meter los animales, digamos el ganado grande, hablemos de los bovinos, en los sistemas que nosotros también denominamos como bancos de proteína. Los sistemas silvopastoriles como bancos de proteína son sistemas donde están más pegados pues esas siembras, ya sean matarratón, tenemos varios tipos de árboles, gramíneas y leguminosas, ¿no? Cuando los animales van razando, van comiendo, eso a veces generan como un tipo de estacas en el piso. Lo que pasa es que nuestro ganado, nuestros animales, por la pezuña tan amplia, muchas veces se pueden lastimar por esas macollas que se generan en la parte radicular de esas plantas. Entonces, cuando generamos ese tipo, digámoslo, de forrajes tan tupidos, pues yo lo que recomiendo es más generar como un banco de proteína de corte. Entonces le llamamos banco de proteína porque es un sitio único, que es lo que yo he manejado en las producciones que he manejado. Un área, una hectárea, le meto, eso se vuelve un monte prácticamente, todo lo que pueda sembrarle de leguminosas y gramíneas de corte alto. Entonces la idea es meterle ahí leucaena, botón de oro, clima frío, recomiendo muchísimo el tilo y el sauco, es de las que yo manejaba en mi lechería, me fue muy bien, aumentó bastante la producción de leche, manejaba leche. También la parte de ovinos, les recomiendo mucho en clima cálido, recomiendo mucho matar ratón, botón de oro, recomiendo también mucho, bueno, los forrajes, gramíneas y leguminosas que tengan en el entorno, muchachos. El objetivo es aprovechar toda esa fuente, digamos, arbórea que tienen en sus localidades. Entonces prácticamente esas son las recomendaciones. Vemos que es un sistema que ayuda mucho a la parte del medio ambiente, de la naturaleza, y por supuesto nos va a ir recuperando. No sé si alguno de ustedes han escuchado esa ganadería regenerativa. Este es uno de los principios de la ganadería regenerativa, de los sistemas silvopastoriles. Hay bastantes formas de generar ganadería regenerativa. Unos implementan que con unos pastoreos supremamente cortos de 15, 20, de una hora de pastoreo, todo depende también del sistema que quieren manejar, pero todo va enfocado en eso, en regenerar ese ecosistema y por supuesto velar por la conservación del agua, del suelo, del aire y de la producción de oxígeno. Entonces prácticamente eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Ya empecemos con las preguntas. Empecemos a ver las preguntas que tenemos en ese chat. Moni, no sé si me quieras ayudar porque yo como que salí unas 3 veces, entonces deben haber muchas preguntas arriba. Claro que sí, yo no sé en dónde iba. A ver, celular, donde digo personas 100, dar clic en icono de personas. O hagamos algo más chévere, Moni. Por esta vez, hagamos una vaina más interactiva. Por favor, las personas que quieran hacer las preguntas de una vez van a empezar a colocar en el chat interno, tengo una pregunta, y a esas personas les vamos a permitir activar el micrófono. Ya creo que hablamos bastante y me gustaría escucharlos a ustedes también. Lady Natalie Tiga, ahí arrancó Lady. Arranca Lady, activa tu micrófono. Hola señoritos, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola Lady, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, qué chévere otra vez tenerte en nuestros cafés. Como siempre aquí estamos presentes, a todos los martes acompañando. Tan bella, muchas gracias. Pero me empecé a perder aquí toda la presentación y no pude
estoy de todas las imágenes. No te preocupes que igual quedan grabados en el canal de YouTube. Ahí pueden ver toda la presentación para que le echen un ojo. Por supuestísimo, Lady. Bueno, estamos hablando de una implementación de arbustos y de leguminosas en un mismo nivel y en un mismo predio, ¿sí? Sí, por Bueno, en supuesto. mi caso, ustedes saben que son bastantes, o sea que si me están diciendo que por un metro cuadrado puedo mantener dos, más o menos. Dos, ¿te refieres a caprinos, leguminosas, A caprinos. gramíneas? Bueno, ¿qué nos No, responde nuestra experta en caprinos, Moni? bueno, la experiencia que he tenido en sistemas silvopastoril intensivo, trabajé con uno de leucaena y pasto penicetum, no mentiras, con pánicos máximo, mira. Con ese tipo de pasto y esa leguminosa tenía una intensidad de 5.5 animales por hectárea. Esa es la cantidad de animales que alcanzaba a manejar. 5.5 unidades animales por hectárea. Ok, es bastante terreno. Moni, Bueno, ¿y tú lo manejabas con pastoreo o solo cómo manejaban ese sistema? bueno, ese sistema tenía riego, entonces pues tenía la posibilidad de recuperarse rápidamente, lo que les comentaba, por eso la importancia del riego a la hora de manejar o hacer un manejo de ese tipo de sistemas. En 36 días ya estaba recuperado, entonces en ese momento entraban otra vez los animales, se manejaban 3 días de ocupación y el resto de descanso para completar el ciclo de 36 días, con los 36 días de descanso y 3 de ocupación, o sea, 39 días. Cada 39 días más o menos Rotaban. los animales. Ajá. Entonces, ese era el manejo. El peso de una unidad animal caprina, si no estoy mal, son como 70 kilos. Es que pues por el tema de investigación, por eso creo que el número en unidades caprinas, pero pues en el peso de las cabras que podemos manejar acá en el país, pues puede ser un poco más bajo, obviamente. Sí pueden ser más animales, para que me entiendan. Entonces cada 40 días más o menos pueden estar entrando más animales, pueden mantenerse más animales por hectárea. ¿Me hago entender? Sí, o sea, la explicación, o sea, en cada hectárea podemos estar manejando respecto al peso unos 8 animales por hectárea en este tipo de pastoreo, más o menos, sí. Eso sería si tuviéramos a esos 8 animales todo el año en esa hectárea, eso se refiere a intensificación, pero como se hace rotación, pues se puede proveer todo el alimento que genera ese sistema en un mismo momento para más animales. Eso ya depende también de otras cosas que pues, lo trabaja uno ya más a profundidad con el productor, que pues, ya vienen a hacer los manejos, el pastoreo, las rotaciones que uno vaya haciendo, la capacidad de producción de biomasa forrajera que tiene el sistema. Pero si tú tuvieras una hectárea sembrada en ese sistema, podrías mantener a 8 cabras todo el año, comparado con un sistema de vegetación diversa, como el que poníamos en una de las imágenes, en donde solo podíamos tener una cabra pastoreando en toda una hectárea. Entonces ahí es donde se ve la intensificación. Si solo tuvieras a esa hectárea y dieras a un animal a consumir ahí, solamente un animal podría sobrevivir con el forraje que produce ese sistema. Pero con el sistema silvopastoril tendrías la oportunidad de tener entre 7 y 8 animales comiendo durante todo un año de ese sistema, más o menos para que me entiendas. Ok, listo. No, excelente, me pareció muy buena la presentación y realmente a todos, como ustedes saben, siendo una de las mejores capricultoras y de las más altas que tenemos, me encantó este proyecto porque eso quiere decir que en lo poco que tenemos podemos implementar mucho más comida para ellas. Eso está muy bueno. Te agradezco mucho, Moni, por esta presentación. Vale, listo. Perfecto, vamos a continuar con nuestro segundo participante, Cristina Muñoz. Muy buenas noches, Cristina. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Cristina, bienvenida. Bueno, gracias. Mi pregunta es la siguiente.
para el tema del punto 4, para aumentar la productividad animal y forestal, ustedes estaban presentando un cuadrito, unidad gran ganado por hectárea, ¿sí? Quisiera saber cómo funciona, pues sí, en un momento ustedes decían que dependiendo de la intensidad que haya de pastos, pero sí, ahí estaban especificando un 0.6, pero no sé si se refieren al número de animales o me perdí en esa partecita. Entonces, para que por favor me hagan el favor y me digan cómo se hace para saber qué hectáreas o cuántos animales puedo tener por hectárea, pues dependiendo obviamente sí, de la intensidad de siembra también. Y dependiendo también el clima, todo eso, pues, o sea, sí me gustaría que me contaran todo eso, cómo funciona, por favor. Claro que sí, Moni. A ver, coméntanos, porfa, acláranos esa duda que tiene Cristina. Vale, Cristina. Nuevamente, cuando hablamos de unidades gran ganado o unidades animales por hectárea, es una medida para saber ese sistema cuántos animales soportaría pues básicamente durante un año, si solo estuviera ese sistema ahí y tuviéramos que meter unos animales a vivir ahí todo un año. En el primer sistema que son pasturas diversas, ¿sí? Digamos que es un sistema que no se le hace un manejo, un sistema de pasturas naturales, lo que nos dice este cuadro es que podría sobrevivir 0.6 animales, quiere decir que bueno, 0.6, perdón, unidades gran ganado, quiere decir que ni siquiera una unidad gran ganado. Cuando hablamos de 0.6, estamos hablando de un animal de 300 kilos, o sea, un animal adulto, grande, una hembra con su cría al lado, un toro, un animal de carne, no lo podríamos tener bien alimentado, por decirlo de una manera más coloquial, en un sistema de estos durante un año, porque el sistema no le daría la cantidad de forraje que él necesita o la cantidad de forraje suficiente. Ese sistema me soportaría un animal de 300 kilos. Si habláramos de ganado, sería pues como un novillo, una novilla joven, lo que podría sobrevivir en ese sistema. Como tú dices, todo esto depende pues obviamente del clima, del tipo de forraje que tengas sembrado. Les recuerdo nuevamente, si tienen o no tienen riego, por ejemplo, en estos sistemas es muy importante también poder suministrarle agua a los sistemas para ayudarlos a recuperar más rápido. Todo eso hace que varíe esa producción de forraje, pero pues para el caso del estudio que hicieron es un valor pues de referencia. En esas pasturas no van a tener una unidad gran ganado sobreviviendo ahí. A medida que logramos generar más o mayor cantidad de forraje, pues vamos a lograr tener también mayor cantidad de animales sobreviviendo en pastoreo en este tipo de sistemas. Ya veíamos, por ejemplo, ya cuando yo hago un monocultivo, lo siembro, tal vez le hago unos manejos agronómicos, fertilizo, tal vez riego, ya me cabe por lo menos un animal pastoreando en el año. Y lo mismo ya en el sistema silvopastoril, en el sistema silvopastoril intensivo, genero todavía más cantidad de forraje, ya estoy generando un forraje leguminoso, un forraje de pasto, y eso me va a permitir tener ya una capacidad de 3 unidades gran ganado por hectárea. ¿Listo? A medida que yo genere más forraje, mayor va a ser la intensificación. Por eso siempre lo que buscamos es la intensificación del sistema. Si ustedes van a manejar también ya rotaciones de potreros, eso les va a permitir todavía hacer una mayor intensificación porque se están manejando unos tiempos de recuperación del forraje. Entra un grupo más grande de animales, consume el forraje que está ahí y en un tiempo, en un periodo de recuperación que se deja, los animales vuelven a consumir. Entonces, todo este tipo de estrategias, todo esto viene unido, es lo que me va a permitir mejorar el sistema. Si yo lo siembro y permito que los animales estén todo el tiempo ahí, no voy a utilizarlo de la manera más eficiente. Es muy importante combinar este tipo de tecnologías que podemos tener en nuestras producciones con las rotaciones de potreros y conocer muy bien los forrajes que tenemos. Eso cambia con el clima, con el manejo, la recuperación y cómo se va a ir dando de mejor manera ese forraje. No sé, José, si quieres comentar algo más.
No, por supuesto, ese es el resumen, o sea, en conclusión, la idea es que ustedes manejen sistemas silvopastoriles, pero con sistemas rotacionales, muchachos. O sea, no nos va a servir de nada montar una hectárea llena de árboles y leguminosas y gramíneas si no montamos un sistema rotacional. Aquí la tabla que nos muestras es como un sistema en donde uno mira que solamente puede manejar 2.55 animales con un sistema de silvopastoril intensivo con maderas, pero cuando no se maneja de pronto con un sistema rotacional. He tenido la experiencia de ver, por lo menos en finca, alcanzaba a manejar con un sistema de rotación, alcanzaba a manejar 6 vacas por hectárea, con un sistema de rotación y con un sistema silvopastoril que era enfocado a esos se llaman linderos, pues, que son cercas vivas. Entonces tenía, aparte de los linderos, también tenía otro sistema que de pronto, cuando salí y volví, no lo miré, que se llaman de árboles dispersos. Otra forma de generar un sistema silvopastoril que es cada 25 metros, no importa el orden, colocar árboles para que dé sombra. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que, digámoslo, por solamente ese arbolito ya ese árbol va a dar el resto de comida, no. El sistema de sombra que generan esos árboles no solamente va a ser beneficioso para los animales, sino para el suelo y el forraje. No sé ustedes, los que han estado en campo, ustedes se dan cuenta de un potrero de esos de llano, que hay un arbolito por ahí en el medio del potrero, y usted alrededor de ese árbol ve bastante pastico verde, y después de eso sí todo medio seco. Ese es el efecto que genera esos árboles también en el suelo y en el pasto. Entonces aumentan también una proporción, hablan en términos teóricos de un 13% de la pradera con ese sistema de árboles dispersos, de la producción de forraje dentro de esas hectáreas. Entonces la invitación es esa. Si te alcanzamos a responder la pregunta, claro que pueden manejar muchos más. Señor. De hecho, mira, ahí... Pero, Dime. Claro que sí, Cristina, cuéntanos. mire, esa unidad de ganado que usted va a ir a eso es como una fórmula, ¿cierto? Unidad de ganado dividida entre una hectárea o algo así. Exacto. ¿Esa unidad de ganado también por gramos? No, eso la manejan ¿Esa ganado? por una unidad gran ganado, son 600 kilos, creo que es, ¿verdad, Moni? No sé si estoy errado. 450 a 500 kilos, que corresponde en teoría a lo que es una vaca con su ternero al lado. Nosotros manejábamos 600, bueno, eso también dependiendo pues de la raza, ¿no? Pero sí son 500 kilos aproximadamente. Entonces vemos que por lo menos, hablemos de ganado, de bovinos, pues obviamente vamos a tener muchos más vacas jersey en una hectárea con un sistema silvopastoril y que es lo que yo manejaba, sistema silvopastoril con rotación, a tener de pronto ganado cebú o tener otro tipo de ganado que es mucho más grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos para determinar esa unidad gran ganado por hectárea. Lo mismo pasa con ovinos. En ovinos es mucho más, en caprinos, mucho más eficiente. En una hectárea uno fácilmente puede manejar por lo menos unos 20 animales con un sistema de rotación y tranquilitos. Todo depende de las estrategias que uno maneje dentro de esos sistemas silvopastoriles con rotación. Yo por lo menos manejaba era un banco de proteína de 3 hectáreas con solamente alfalfa y con lo mismo, linderos o cercas vivas ahora se me olvidó, de tilo y de sauco. Entonces esas 3 hectáreas más el tilo, el sauco que yo tenía en ese área, yo alcanzaba a alimentar 200 hembras, durante todo el año. Aparte tenía un área como una hectárea que era yo lo llamaba de recreación, porque pues ahí la tenía, iba recuperándola, porque era algo muy parecido a la foto que está arriba. Entonces lo que hacía era prácticamente manejar alimentación todo picado, y poco a poco y quería ir recuperando pues ese suelo con los ovinos. Con los bovinos es mucho más rápido por el nivel del estiércol, mucho más húmedo, tiene mucho más contenido de microorganismos, ayuda mucho más a regenerar el suelo. Entonces esas son de las cositas que uno debe aprovechar, Karen. ¿Sí te contesté? ¿Estamos ahí bien? Bueno. Sí, señor profesor, sí, entendió. Muchas gracias. Eso, Cristina.
Vale, Cristina, con mucho gusto. Continuemos con más participantes. Moni, apóyame. ¿Quién más sigue después de Cristina? Vale, espera un segundito, yo a mostrarles esta imagen nomás. Aquí está pues, reflejado eso que ustedes ven como unidad animal o unidad gran ganado. Ese es un término que utilizamos, digamos que más en la parte técnica para tener una medida estándar. Ya sabemos que una unidad gran ganado son 500 kilos, un animal de 500 kilos. Entonces, cuando tenemos esa referencia, pues nosotros ya en la parte técnica, pues multiplicamos y hacemos nuestras cuentas. Pero básicamente lo que está reflejando es esto, que entre menor sea la cantidad o el número que hay al frente en esas unidades gran ganado, pues menos animales estoy, o bueno, puede mi término soportar en un momento. Cuando ese número aumenta, quiere decir que más animales, más animalitos se pueden alimentar o pueden consumir o pastorear en ese sistema. A medida que aumente ese valor de unidad gran ganado, unidad animal, simplemente son animales que van aumentando o disminuyendo según sea la referencia del valor. Sí, señor. Buenas noches. Alguien había hablado por ahí, bueno, no sé. A ver, ¿quién sí? Fernando Buitrago. Ah, Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Tengo dos inquietudes. Tengo una finca a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Tú hablas del matarratón. ¿Ese árbol se puede implantar a esa altura? No, no se da bien a esa altura. Ahí te sirve más los que había nombrado José. El tilo, ¿cuál fue la otra? El sauco, creo que dijiste, José. Sauco, te sirve también la acacia forrajera. Ajá, tilo sauco. Sí. ¿Esa acacia forrajera es la misma acacia negra o la japonesa? Sí, mira que es. Ajá, es la misma negra, pero a ver qué te recomiendo. Yo tenía también esa acacia, pero esa chupaba mucha agua, pero muchísima agua. Entonces no me gustaba utilizarla como pues porque uno trata de evitar pues erosión, ¿no? Me gusta más utilizar especies que sean nativas. Mira, por lo menos yo prefiero en climas fríos, en trópico alto, utilizar ese tilo y es muy fácil de propagar. Tilo o sauco. Me escucharán mucho hablar de esas dos, pero es que son muy buenas y son muy fáciles de propagar. Y eso se reproduce como muy parecido a la reproducción del matarratón, a la propagación del matarratón. Entonces la recomiendo mucho. Cuando son sitios muy húmedos, por supuesto, meter esa acacia es perfecta. ¿Cómo sería? ¿Ese sauco se propaga por estaca o por estacas? Sí, señor. Uno coge las estaquitas igual que el matarratón. ¿Yo qué hacía? Yo cortaba las estacas y esas estacas aproximadamente, un grosor de unos 2 centímetros como mínimo, de alto yo las cortaba de unos 25 centímetros y yo las metía 7 días en el agua. Entonces a los 3 primeros 4 días le cambiaba el agüita y después yo veía que le salían unos puntos blancos al palito. Cuando le veía esos punticos blancos, ahí sí cogía mis bolsitas para encapachar, con buen sustrato, con cascarilla de arroz y tierra, y ahí sí las colocaba ahí en la tierrita. Y ahí las tenía como en una zona con sombra, que le llegara como un invernadito ahí caserito. Y eso ya en unos 15 días ya empieza a sacar las hojitas, es espectacular, y eso se propaga a toda. ¿Qué fue para sembrar la altura? Esa va desde los... Yo la tenía... ¿Señor? ¿La planta en qué momento la va a sembrar? ¿A qué altura debe estar la planta para sembrarla? Perfecto. Siempre que tengan plántulas deben tener en cuenta de que la raíz prácticamente no debe pasar el tamaño de la bolsa, porque después se genera algo que llamamos en términos, pues aquí en Colombia, sí agropecuarios, cola de ratón, le llamamos. Entonces prácticamente esa vaina empieza a darle como vueltas la raíz y cuando ya empieza a dar vuelta, eso ya empieza a generar como una atrofia en el desarrollo de la planta. Entonces uno mira que ya las hojas estén desarrolladas, pónganle máximo al mes, ya uno puede estar sembrando esas plántulas, pero tienen que darse cuenta de que obviamente la raíz no vaya a crecer mucho. A veces uno tiene esas plántulas y dependiendo también la bolsa de encapachar.
Yo utilizaba una pequeña, una como de unos, esos eran como unos 12 centímetros de alto, como por unos, ¿qué? Unos 10 centímetros de diámetro. Hay otras más grandes, ¿no? Entonces, entre más grande sea la bolsa de encapachar, más tiempo pueden durar ahí en crecimiento. Todo depende. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bien. Perfecto, continuemos, Moni. Veamos. Yo aquí estoy echando tinto, no sé ustedes. Aprovechen a tomar tintico. Buen provecho. Gracias, muy amable. ¿Cómo vas, Moni? Bien, acá buscando las preguntas. Las había buscado y luego me bajé a mirar. Perdón que lo interrumpa, ¿el botón de oro se aplica en esa altura? El botón de oro. Sí. Miren que a mí, sinceramente, sí me ha pegado a veces en 1600 el botón de oro. Ese alcanza a pegar un poquito en clima templado. No, pega re bien en clima templado. Yo lo he Exacto. visto en zonas como acá el Espinal, por ejemplo. Es que Espinal es caliente. Ah, en clima frío que es de también. Sino que en Eso, Ajá. más alto, ya visto. No, yo sí lo he visto por allá 2000 y algo, que eso es lo que dicen los libros. Yo le he visto 200, eso. Hasta 1800, 2000 lo he visto y pega bien. El botón de oro. súper. Excelente. Super, Luis Fernando. Continuemos. Sigue Miguel Antonio Caro. Muy buenas noches. No sé si nos escucha Miguel Antonio Caro. Buenas noches, sí, señor. Muy buenas noches, don Miguel, bienvenido. Qué pena con los demás, no les pregunté de qué país se están comunicando. Por favor, cuando se presenten, regálenos de qué país se comunican. Bueno. Desde Genazo, acá dice acá que... Ah, paisano, qué bien. Súper. Excelente, bienvenido. Sí, mira, aquí en la finca se dan dos tipos de acacia. En el momento estaba haciendo un semillero de acacia forrajera, Ajá. pero aquí se dan dos tipos de acacia. Una que es de hoja y Eso. otra que es como una ramita pequeñita. Exacto, eso te iba a decir. Hay uno que es de hoja como más gruesita y otros parece como pelitos ahí delgaditos. Esos pelitos delgaditos, sí, quería saber esa. Esa es la que chupa agua como un berriondo. La que tiene Sí, esos- sí, sí. Esa es la que es bravísima pues para mí, ¿no? Pues algunas personas, de nuevo, dependiendo del sitio, el suelo. En Boyacá, los suelos de Boyacá se caracterizaban porque eran suelos muy húmedos. Entonces, si tú te das cuenta, en la mayoría de partes de municipios de Boyacá hay mucho eucalipto y pino, porque la mayoría de personas querían secar, de hecho lograron secar. Antes, por lo menos yo soy de Sogamoso, y ahí en Sogamoso antes eso era una laguna impresionante y sembraron mucho eucalipto, pino y acacia y eso fue lo que ayudó a secar y pues ahí es donde está toda la parte urbana de Sogamoso, pero eso seca mucho. No sé si contesté ahí tu pregunta. No, sí, de las dos acacias que se dan por acá, ¿esas aportan algo? ¿Sí tienen algún nutriente para la cabra? Sí, por supuesto. ¿Sería bueno darle? Es bueno y les encanta la acacia de hecho. No sé, Moni, ¿qué nos respondes con esa pregunta? De pronto en valor nutricional. Sí, aporte de proteína, es bueno. Y puede utilizar. Claro, de nuevo, entre la acacia, el tilo y el sauco, pues aporta más proteína el tilo y el sauco que la acacia, para que le eches número. Listo, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy amable, feliz noche. Igualmente. Bueno, vamos a continuar. Moni, ¿quién sigue? ¿Qué pena? Vamos a ver. Disertación, bendiciones. Lo pega bien, dice Hugo Blanco. Gabriel. Bueno, vamos a ver. De ahí vi que Gabriel le tiene una pregunta. Gabriel, es Paloma, si quieres llevar tu micrófono y hacer la pregunta al público. Se te está cortando algo. Es tu área. Vale, Gabriel Estefan, si aún estás presente, puedes activar el micrófono. Vamos a ver. Hola, hola, Gabriel, ¿te encuentras? ¿No? Aquí pues le damos la así de una, dice, si nos aquí dice, para las cabras los arbustos no los dañan cuando comen la corteza, es más recomendable el botón de oro que la leucaena.
¿Qué nos dices, Moni? Sí, las cabras tienen esa particularidad de encantarles comerse la corteza, pasa mucho, y si tienden a morir algunas plantas. Por eso la importancia, por ejemplo, en sistemas silvopastoriles intensivos, con el arreglo que les mostraba de pastura en callejones, cuando vayan a hacer la siembra, busquen que quede una intensificación muy alta de estas arbustivas, que queden entre 80.000 a 90.000 plantas en el potrero para que las que logren sobrevivir pues al pastoreo de ellas ya queden pues fortalecidas y el daño no sea tan marcado. Obviamente va a pasar, lo mismo puede pasar con el ganado bovino, cuando se rascan, tratan de consumir, puede suceder que varias plantas de estas mueran, por eso la importancia de siempre en la siembra hacer una mayor intensificación, poner por lugar de siembra 3 a 4 semillas en cada lugar de siembra. Excelente. Bueno, aquí yo no he visto la pregunta que uno, pues yo cuando arranqué con un sistema silvopastoril yo no tenía ni idea de cómo montar esa vaina. De hecho, cuando empecé a aprender, la primera pregunta que hice, bueno, cuando yo ya tengo los animales, cuando yo ya tengo el potrero, ya tengo, yo cómo monto un sistema silvopastoril para que no se me lo coman las vacas o las ovejas o las cabras. ¿Qué nos respondes de pronto, Moni? Cuando uno lo va a empezar a montar, pues le toca separar el potrero, lo que les estaba comentando al principio. Pues lo ideal es que uno haga una separación del potrero, eso se demora por ahí unos 6 meses en ya estar instaurado y poder empezar a utilizarse. El primer pastoreo que debe ser el más suave porque es la primera vez que van a entrar los animales y ya después ya pueden planificarse de acuerdo a los manejos agronómicos que uno haga y de acuerdo a las especies que estén sembradas, cuál es el tiempo de reposo y cuál es el tiempo de utilización que puede pues, emplear. Por eso yo les comentaba que había un orden, porque la idea es que primero se siembre la leguminosa, si no va a empezar de cero. Si va a poner un componente arbóreo antes de la leguminosa, debe ir ese componente arbóreo, que puede ser el maderable o el frutal. Luego de eso viene la leguminosa, deben dejar que la leguminosa crezca un poco, que esté ya fuerte, ya esté fortalecida, y después de eso ya viene la gramínea, que es la que más rápido crece. Entonces, pues ese proceso puede demorar aproximadamente 6 meses mientras ya está todo establecido. Ya después de que las plantas pues tengan una altura apropiada para el pastoreo, también depende de la especie animal que va a entrar a pastorear, ya pueden ingresarlos y no va a haber problema, pero sí debe haber una separación, deben cercar con las cercas correspondientes para evitar que los animales ingresen y vayan a dañar el material que ustedes han puesto. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué recomendaciones les doy cuando van a arrancar de cero? Para uno es muy duro. Uno dice, bueno, yo quiero montar sistemas silvopastoriles en mi finca, pero yo quiero montarlo pues por lo menos en unas 5 o 6 hectáreas. Pues a uno como ganadero, pues ponerse uno a dejar 6 o 7 hectáreas quietas es bastante complicado, es duro. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda cuando quieren ustedes empezar a montar sistemas silvopastoriles en sus fincas? Esto es un proceso como todo, un proceso natural que tiene que uno tener paciencia. Paciencia en que no arranquen de una vez con las 6 hectáreas de una vez sembrándolas en sistema silvopastoril porque es un poco complicado, dependiendo, ¿no? Si es lineal, como lo vemos como tipo, digámoslo, de esas cercas vivas, pues es más fácil porque uno coloca adelante alambre o de esa parte eléctrica, toda la parte de corriente y atrás de la parte lineal coloca una electricidad, entonces pues no hay problema de colocar amplias o zonas amplias. Pero cuando uno quiere montar, digámoslo, ya un sistema que hablamos ya de árboles dispersos, junto con otras gramíneas en varios pisos, como nos hablaba Moni, nos toca empezar de a poquitos. Entonces, listo, vamos a arrancar con esto, arrancamos con una franja por lo menos de unos 200 metros de ancho por unos 50 50 de ancho por 200 de largo o 100 de largo, perdón, para ir haciéndolo por franjas. Eso va a hacer que el impacto en la producción obviamente no se nos vaya a ir tan bravo. Dos, obviamente le toca a uno colocar aquí de pronto, no tanto con llantas como nos comentaban acá, sino que hay que mejorarlo. Una vaca, pues madre, se lleva esa vaina
y si uno se pone a llenar toda la matica con la punta de llantas, pues no le va a dar la suficiente sombra. Entonces la idea es manejar un sistema de pronto con una muy buena, no sé, alambre de púa alrededor, o con algún otro tipo de aislador que vaya a evitar que las ovejas y las cabras y las vacas vayan a llevarse en ese terreno. Yo lo realizaba así, me tocaba era a punta de varias varas encerrarla con ese alambre de púas. Entonces así empecé a montar los árboles internos, ¿no? Lo otro es dejar los arbolitos ya en un invernadero, pero más grandes, en una matera más grande, en una, sí, canecas grandes, y ya cuando estén bien desarrollados, ahí sí uno los puede colocar con su buena protección, pero cuando son muy pequeñitos tiende uno a perderlos por el pisoteo, por una ovejita que llegó y se comió el tallito, de una se tiró todo el sistema. Entonces hay que planear muy bien cuando uno va a arrancar con el sistema silvopastoril, pero es excelente. Yo siempre recomiendo primero linderos y después así empezar de forma interna y de a pocos para que ustedes pues aprovechen las pasturas, ¿no? Y lo que decía Moni, muy importante esos sistemas de riego, muchachos. No podemos depender del medio ambiente si llueve o no llueve. Entonces sí, muy importante manejar sus aspersores, si tienen por bomba, también muy importante, cañón, perdón, lo pueden también manejar. No sé, no sé, hay más preguntas. Vamos a ver. Es que han salido esos sistemas que les mostraba de los setos forrajeros, porque los setos forrajeros pues se hacen sistemas silvopastoriles intensivos pero de forma lineal. Entonces se hacen los dos surcos, las dos hileras, con la leguminosa y de forma central están los árboles que generan el cerco. Entonces es muy interesante ese sistema de cercos forrajeros para esa situación que comentas. Cuando ya están los animales y yo quiero implementar, ahí yo recomiendo, si es intensivo, pueden utilizar los setos o usar los árboles dispersos en potero, que de hecho lo pueden hacer un poco más seguido, de 4 a 8 metros de espacio entre árboles, y van a tener una intensificación por hectárea de 150 a 300 árboles por hectárea, que es una intensificación muy buena. Y van a tener pues forraje disponible y sombra, como les decía. Son árboles que pueden clarear y fácilmente es forraje que queda disponible para el pastoreo. Perfecto. Excelente. Espero que hayan entendido todo lo que charlamos, muchachos. Vamos a ver quién más quiere participar. Aquí vamos, tengo una pregunta, Lady ya, Cristian ya, Miguel Antonio Caro también, Gabriel ya. Miguel Antonio hacía otra pregunta, yo pensaba que pueden cubrir un neumático, ya hablamos de eso. Gabriel Estefan, ya nos respondió. Kaisen, Dubán Franco, el botón de oro pega bien. Me encantó, a 1600 le damos bien el botón, listo, muy buen tema. ¿Quién más quiere hacer preguntas, muchachos? Activen su micrófono, ya creo que no hay más preguntas en el chat interno. No sé. Algo que es muy importante y es el tema del reposo, ¿no? Preguntaban que cómo se debía manejar ese reposo de los arbustos o del pasto. Es muy importante que tengan en cuenta que ese reposo que estábamos hablando para poder hacer rotaciones depende mucho de qué especie tienen en primer lugar y lo siguiente de los manejos agronómicos que ustedes hacen. Entonces, manejos agronómicos en este caso, ¿qué es? Si están regando, no están regando, si utilizando un sistema de riego, pues, o no lo están haciendo, si están realizando la rotación, mirar a ver qué tipo de intensificación también están haciendo el pastoreo, qué tipo de manejo están haciendo. Esto es importante. Eso les va a ayudar a determinar. En promedio pueden ser entre 35 y 70 días dependiendo de esos factores. Ustedes son los que deben ir buscando esas estrategias para ayudar a la rápida recuperación de los sistemas agrosilvopastoriles. Perfecto. Voy a dejarles acá un enlace con un chat de WhatsApp de un grupo donde les puedo dar la presentación para que se agreguen los que estén interesados, y ahí se les puede enviar la presentación y se les puede enviar el enlace como tal del próximo café virtual que vayamos a tener. Entonces ya no les envío para que estén pendientes también de eso, por favor.
Perfecto, las personas que han estado hasta esta hora, entonces pueden registrarse en ese enlace que les vamos a enviar para poder enviarles la presentación, muchachos. De nuevo también pasado mañana con el favor de Dios ya estarán en video en el canal de YouTube esta presentación. ¿Alguien más desea hacer preguntas, muchachos? Activen su micrófono sin pena. Si están comiendo, no se preocupen. Yo aquí estoy tomando tinto. Voy a activar mi cámara y todo para que se den cuenta que estoy tomando tinto. ¿Cómo van? ¿Preguntas? Ya como para ir cerrando. Otra vez Luis Fernando Gustavo. Vale, Luis Fernando, aproveche pues, hermano. Mira, en las divisiones de potreros, entre potrero y potrero, ¿qué ancho debo poner la división de cada potrero, de las árboles, ¿verdad? ¿De qué ancho es cada división? Bueno, Luis, para hacer la división de potreros debes generar primero algo que nosotros llamamos pues un sistema de rotación, ¿no? Primero cuando Sí, uno... yo manejo rotación. ¿Lo vas a manejar por rotación? Sí. Sí, yo manejo rotación. Exacto. Entonces, ¿te refieres a ese ancho, a los cuadros que uno hace para el sistema de rotación? Es que yo vi una foto que mostraron aérea en la cual dividían los potreros con sauco, creo que era. Sí. El lindero de cada potrero, ¿de qué ancho debe ser ese cercado con cerca viva? Ah, ya te entendí. Eso dependiendo. Mira que hay personas que manejan una, dos o tres líneas de esa cerca viva. Entonces le colocan, puede ser hasta de 3 metros de ancho, de 4 o de 5. Mira, esa es la foto que tú dices. Esa. Eso. Entonces mira que son varias líneas, ¿sí te das cuenta? Esos son los setos. Son Los las setos. líneas. Los setos, esa era la palabra. Setos. Vale. Mira, el sistema silvopastoril es esta línea que va acá, como les había comentado acá en la parte anterior, que son las dos hileras de la leguminosa y en el centro va la arbórea, que en el caso de la foto está chiquitico, todavía no se ve grande. Si usted ve los animales acá en medio, a ellos les están haciendo divisiones dentro de esa línea, ¿sí ven? Sí. De línea a línea pueden haber entre 30 y 50 metros, pero lo que le dice José es muy cierto. Por ejemplo, vea de aquí para abajo, ya no pusieron línea porque esto es una pendiente. Tal vez hay alguna condición ahí que no les permite hacer un buen manejo con estos setos forrajeros. Entonces, no tienen que ir principalmente en estas zonas naturales, en esta zona pendiente no. Entonces, dentro de esa línea ya ustedes, esto es ganado bovino, aquí con cinta eléctrica, con algo, entonces ustedes ya realizan esa división en parcelitas. Todo depende de ese manejo también, como le está diciendo José. Usted con aforos puede calcular cuánto forraje tiene disponible, tanto en un metro cuadrado del seto forrajero como en un metro cuadrado del pasto, y saber cuál es la cantidad de alimentos que usted tendría disponible en cierta área. Usted calcula si va a ser 3 días, cuánta área necesita de acuerdo a esa cantidad de forraje que usted tiene disponible. Entonces es muy importante que ustedes tengan una asesoría nutricional para que aprovechen al máximo estos sistemas. Lo primero que debes hacer es eso, primero mirar la capacidad de carga que puedes manejar en ese área, y eso se maneja pues con el mismo aforo, y pues el diseño del sistema, eso es lo bacano de nuestras fincas, que uno puede montar diseños como uno quiera, ¿no? La idea es que cumplan con el debido funcionamiento. Yo he visto unos que montan unos sistemas que no son lineales, son como curvas, y miren, por lo menos algo así, son muy bonitos, hay varios. El objetivo de todo esto es que simplemente aporten algo beneficioso como la nutrición, sombra, rompeviento, todo lo que hemos visto en la producción, pero el diseño, ahí ustedes pueden ser creativos. Todas las fincas son diferentes, muchachos. Si vemos al vecino que hace tal cosa, no es que haga lo mismo. Ustedes monten sus producciones, sus sistemas, sus diseños según sus condiciones, tanto de suelo, como topográficas, como medioambientales, como económicas, como culturales. Todo depende de cada uno como quiera montar. Eso es. Yo por eso les decía, esta información, por ejemplo, acá está el de forraje
entre surcos. Esto es una guía. Les comentaba que estas medidas que están acá, por ejemplo, en el momento en que ya el sistema requiera una resiembra y ustedes de pronto requieran arar el suelo, hacer un trabajo en el suelo, es importante que estén esos 2 metros para que la máquina que vaya a pasar pues tenga la posibilidad de pasar cómodamente. Esto también depende de si el terreno es así cuadradito, bonito como se ve acá en la imagen, si no, pues yo veo cómo me adapto. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta dónde tienen la fuente de agua, cuál es la mejor forma de establecer para que la fuente de agua quede disponible en todos los potreros, dónde está ubicado el corral, qué camino me queda más fácil, porque todo eso lo tienen que ver ustedes. Todo esto requiere, por eso sí, una planeación, y por eso es que nosotros siempre, pues acá les damos como unos tips, pero la idea es que ustedes busquen la asesoría, bien sea con los cursos que nosotros hacemos, con los profesionales que tenemos o con los que ustedes conozcan en cada uno de sus lugares para que esta inversión, porque los sistemas silvopastoriles requieren una inversión, pues es una inversión que ustedes puedan utilizar y sacarle el jugo y el provecho al máximo. Que no por hacer una cosa mal hecha, pues hagan una inversión que después les va a salir más caro el remedio que la enfermedad, como dice acá el dicho. Eso es básicamente. Por supuesto. Excelente, Luis. Muy bien, Moni. Perfecto. ¿Alguien más tiene dudas que quiera activar el micrófono? Sí. A ver, ¿alguien más tiene dudas? Bueno. Perfecto, muchachos. Son las 9:55. Entonces, pues vamos a ir cerrando. Espero que les haya gustado muchísimo la sesión de esta noche. Y pues, Moni, arranquemos con nuestra cierre para ir despidiendo a todos. Recuerden que en el chat que ya tenemos, los que ya están incluidos en el otro chat de los cafés virtuales, no necesitan agregarse de nuevo. A los que no se han agregado a ningún chat que se llame café virtuales, se pueden agregar al último enlace que les envié. Ahí les voy a enviar copia de la presentación que se hizo hoy. Y les agradecemos entonces en esta noche a Armando Hernández, a Ashley Maldonado, a Becker Cruz, a Camilo César, a César Coleto, a Diana Liliana Q, a Dani Moraga, a Dani Moraletti, a Darwin Alexander Fuentes, a 2 mujeres que no registraron su nombre, están como desconocidos, a Duan Blanco, a Edwin Murcia, a Eli Daniel Morales, a Abel Aguilar, Eunice Velázquez, Paquita Ortega González, Nativa Terra, Tópica Agro, Gustavo Landines, Indira Claudia Paulina, Jacqueline Magdalena Arriaza, José Arregocés, José Manuel Yalibat, José Más Soto, Juan Dala Juan Ovilla, a Cristina Muñoz, perdón, a Leonel Sigüenza, a Luis Aguilar, a Luis Fernando Vitrago, a Manilo Álvarez, a Manuel Coy, a Mariel Caterina Jiménez, a Mauricio Quiroga, a Miguel Ángel Sánchez, Miguel Antonio Caro, a Mónica Abigail Requena, a Nicolás Ramírez, Pablo Beltrán, Rolando de Paz, Alvin Chino Rural, Sergio Gómez, Sergio López, Silvana Díaz Morales, a Vilma Elizabeth Quesada, a Wilson Fernando Cook, y Dane Martínez. Muchísimas gracias por estar hasta este momento. Les agradecemos el haber participado de esta reunión, a las 51 personas que están aquí, y pues recuerden que en AgroKaizen fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Recuerden, tenemos cursos de producción bovina, ovina, caprina. Todos estos métodos, todo esto que estamos enseñando es una parte de lo que enseñamos en nuestros cursos para que sean mucho más eficientes y rentables sus empresas agropecuarias. De hecho, me acordé que iba a ponerme el sombrero. De aquí en adelante voy a empezar a ponérmelo en los cafés, ¿sí, señores? Se me ha olvidado, ¿sí ves, Moni? Perfecto, muchachos. Dios me los bendiga, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Nos vemos entonces. Dios los bendiga. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este café virtual. Muchas gracias, Moni. Gracias a todos. Vale, les voy a dejar el número a los que están preguntando cómo contactarnos, mi número y el número de José con el indicativo del país, para que estén en contacto cualquier inquietud que tengan.